Juan capítulo 11, versículo 1, John chapter 11, verse 1. Y un poco de contexto antes de comenzar, siempre nos gusta tratar de explicar lo que está pasando. A little bit of context before we get into it, so we can all try to understand and catch up what's going on. Jesús en el capítulo 9 le da vista al hombre que nació ciego. Back in chapter 9, Jesus has given for the first time a man that was born blind vision to now be able to see. Pero los líderes en lugar de estar felices o quedar asombrados de lo que había pasado, and the Pharisees, the Jewish leaders, instead of being in awe, being awestruck and celebrating what had just happened, en lugar de eso se indignaron. Instead of that, they were ticked off. Y echaron fuera a este hombre de la sinagoga por no renunciar a Jesús como el Mesías. And instead, they kicked this man that was just healed. They kick him out of the synagogue. They shun him out. They outcast him because he did not denounce Jesus as the Messiah. Entonces Jesús, Él va a buscar a este hombre. En su rechazo, en su tiempo solo, que lo rechazaron, Él va, lo encuentra y lo llama por nombre a sí mismo. And Jesus, when he goes to find that person, that man that was rejected, that was outcast, that is alone, and he calls him by name and he calls him to himself. Y en el capítulo 10 vemos cómo Jesús se enfrenta a estos líderes religiosos sobre el cuidado del pueblo de Dios. In chapter 10, we fast forward a little bit and we see how Jesus now confronts these Jewish leaders, the shepherds of Israel, over the maltreatment, the mistreatment of the sheep of Israel, of God's people. Y Jesús de nuevo declara el cumplimiento, que Él es el cumplimiento de las Escrituras. And Jesus again, He says, you know what, I am the fulfillment of these Scriptures. Y luego, pues, no les gusta lo que dice Jesús a los fariseos, entonces intentan apedrear a Jesús. And of course, the Pharisees don't like anything that's coming out of Jesus' mouth, so they pick up stones ready to stone Him. But Jesus escapes, pero Jesús se escapa. Y Jesús sale de Jerusalén y va a la provincia de Perea. So Jesus escapes and he goes to the province of Perea. Y ahora en este capítulo 11 vemos uno de los milagros, podemos decir, más famosos, más conocidos de toda la historia. And in chapter 11, we can arguably say one of the greatest miracles ever in history we're going to look at in chapter 11. Y en este domingo todavía no vamos a entrar al hecho del milagro. This Sunday we're not going to go all the way into to the miracle that Jesus does. Pero es bueno saber que este va a ser uno de los últimos señales de los 7 en este libro. But it's good to know that this one, the raising of Lazarus, it's the last of 7 signs that we're going to see in John's Gospel. Y si se recuerdan, Juan escribe que en el capítulo 21, él dice, no, si escribiera todas las señales que hizo Jesús, no hubiera los suficientes libros en el mundo para poder sostener todo lo que Jesús hizo. In chapter 21, John writes, if I were to write down every single thing that Jesus did, there would not be enough books in the world to hold everything He did. Pero vamos a ver para la próxima semana ese milagro. Pero para recapitular, resumir de nuevo los 7 milagros, again to kind of bring up all the 7 miracles in John. El primero fue la conversión del agua en vino. The first one was turning water into wine. Sanación del hijo del oficial, the healing of the official son. La sanación de un paralítico en Bethesda, the healing of the paralytic at the Bethesda pool. Alimentación de los 5,000, the miraculous feeding of the 5,000. Jesús caminando sobre el agua y también poniendo un fin a la tormenta. Jesus walking on water and quieting the storm. Y vimos también la sanidad de un hombre que nació ciego. And then we see the healing of a man that was born blind. And what we're going to get into now is the resurrection of Lazarus. A lo que vamos a entrar es la resurrección de Lázaro. Entonces vamos a leer Juan 11, 1 al 6. We're going to read John 11, 1 through 6.
Comienza el versículo 1, verse 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, sus hermanas. Verse 1 now, a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. And it was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. Versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó. Aquí esta versión dice, le enjugó los pies con sus cabellos. Verse 3, versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. So the sister sent him, saying, Lord, he whom you love is ill. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. But when Jesus heard it, he said, this illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en lugar donde estaba. Now Jesus loved Martha and her sister Mary and Lazarus. So when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. Padre, abre nuestro entendimiento. Lord, would you open up our minds, our hearts, nuestros corazones to be able to receive of your word. Que podamos recibir de tu palabra, que caiga en buena tierra. That would it fall on fertile and good soil. Lord, would you revive us? Would you give us life and power through your Holy Spirit? Padre, darnos vida, transfórmanos con el poder de tu Espíritu Santo by way of your word, por el medio de tu palabra, that never returns void, que jamás regresa vacía, Señor. Thank you for the power of your Spirit that brings us to life. Gracias por el poder de tu Espíritu Santo que nos trae a vida. In Jesus' name, en nombre de Jesús. Amen. En las últimas semanas hemos sido testigos de varias tragedias devastadoras. In the last several weeks, we've seen several multiple devastating tragedies. And to name a few, para nombrar unas, del asesinato de Charlie Kirk, from the assassination of Charlie Kirk, al gerente de un hotel a 5 minutos de aquí, to a manager of a hotel 5 minutes from here. Si recordamos las inundaciones en el centro de Texas, we think back to the floods of Central Texas, y los horribles ataques en escuelas alrededor de todo el país. And we think back also to the attacks on schools throughout our whole country. Y la lista continúa, son pocas. And the list continues. Those are some, unas que ni llegan a la noticia, que ni llegan a nuestro Facebook. Those are just the ones that don't, there's more that don't even make the media, that don't make our Facebook feed. Y hay cosas que pasan que no nos damos cuenta. There are things that happen that we have no idea of. Hay cosas que cada uno de nosotros también pasamos y nadie se da cuenta. There are things that we go through and not a single soul is aware. Y creo, I think, es bastante fácil observar al mundo en que vivimos y nos hacemos la pregunta, and I think it's extremely easy to look at the world that we live in and we ask ourselves the question, ¿es bueno Dios? Is God good? Recibí una llamada esta semana. Alguien me dijo, hey, estoy hablando con un amigo y pues salió el tema. Él, creo que no es creyente, pero sabe que un Dios existe, tal vez Dios Jesús, no sé. I received a phone call this week from somebody that says, hey, I've been talking with a friend, and I don't know if he knows Jesus or not, but salió la plática que pues, si Dios es bueno, o cómo con tanto pasando en el mundo, pues ¿dónde está Dios? ¿O cómo se involucra Dios?
qué de nuestras oraciones al pedirle cosas y cosas todavía malas pasan? Like the topic was, if God is good, then how are these things happening? If God hears our prayers, then why do some get answered, some don't? And I think it's a valid question in a lot of people's hearts. Creo que es una pregunta honesta en muchos corazones. Is God good? ¿Es Dios bueno? ¿Es posible ser un creyente? Is it possible to be a believer y también pasar dolor? And believer and to still go through pain. ¿Es posible ser un creyente y sentir los efectos de este mundo? Is it possible to be a believer and feel the effects of this world? Y la pregunta que también nos debemos de hacer, and the question that we should also ask of ourselves, ¿a quién debemos de ir en momentos difíciles? To whom should we go to in difficult moments? How much does Jesus love us? ¿Cuánto verdaderamente nos ama Jesús? Si la voluntad de Dios es perfecta, if God's will is perfect, podemos decir verdaderamente que confiamos en su tiempo. If God's will is perfect, can we truly say that we trust in His perfect time? Y vamos a ver en esta historia, este evento, qué pasó, qué sucedió. We're going to look in this family, a real family that really existed, que Jesús amaba, that Jesus loved them, y el propósito de su aflicción, and the purpose of their affliction. Y en esta familia hay diferentes clases de personas como en todas familias. In this family we have different types of people like in all families. Marta y María son las mismas del relato que cuenta Lucas. This Mary and this Martha are the same ones that Luke writes about. And Luke talks about a reunion with Jesus in their house. Y Lucas escribe de una reunión que sucedió en la casa de ellos y llegó Jesús. Y Marta, me imagino que hay muchas Martas aquí, Marta se preocupa en arreglar y acomodar y limpiar y cocinar y se pone a hacer quehaceres. Martas? Maybe there's some Marthas that relate to this. Well, there's a Martha, she's busy arranging things and putting things in order and cleaning and cooking, and she's doing all of the list of chores. Maybe there's some Marthas in here. Y María, maybe there's some Marías in here. Pues María, ella se pone, se sienta a los pies de Jesús para escuchar a Jesús. Well, Mary, she's not doing any of that stuff. She sits at the feet of Jesus listening to His words. Y Marta se enoja. Martha is not very happy with that. And she says, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. Y pues Jesús, María, levántate y ayúdale a tu hermana. Jesus says, right, Mary, go help your sister. Y no es que lo que Marta estaba haciendo era mal o incorrecto. And it's not that what Martha was doing was wrong or incorrect. No. Jesus answered, Jesús respondió, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. But Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Y las dos hermanas, María y Marta, both sisters, Mary and Martha, eran creyentes, pero diferentes. They were both believers, just different. Y María también estaba ahí, y María ungió a Jesús. Y lo vamos a ver en el próximo capítulo. Mary anoints the feet of Jesus and wipes His feet with her hair. We're going to look at that in the next chapter. Y una notita, just a quick note. Recuerden que Juan no escribe de manera cronológica. John does not write his gospel in chronological order, like year 1, year 2, year 3, year 4.
by this time he's writing, he's like 90-something years old, and he's just recalling all of the events, all of the things he saw, all of the words he heard, the interviews. Recuerden que cuando Juan escribe este libro ya está avanzado de su edad, en sus 90 y tantos, y él está recordando todos sus años con Jesús y las cosas que vio y las palabras que escuchó y las entrevistas que hizo. Y luego también tenemos a Lázaro. We also have Lazarus, que tal vez él era, pues si vivía con sus hermanas, a lo mejor él era el que tomaba cuidado de todo en la casa. Tal vez él era el que trabajaba y ayudara a traer ingreso a la casa. Lazarus was probably the man of the house that he had to kind of care for the home and his sisters, and he worked and he helped with the bills around the house. So we have three people in this family, tres diferentes personas en esta familia. And then we get to verse 3, versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir, Jesús. They sent for Jesus to say, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Him who you love is ill. And Jesus, he says, this sickness is not lead to death. Esta enfermedad no es para muerte, but it's for the glory of God, so that the Son may be glorified through it, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y lo que vamos a ver en estos versículos, what we see in these verses, es que cristianos también pueden estar enfermos. Christians, believers, can also get sick. Leemos que Lázaro de Betania era uno de las personas amadas por Jesús. Lazarus was a beloved, loved person by Jesus, and he was the sister of two good, holy women. Y él era el hermano de dos mujeres santas. Eran muy conocidas en Betania. They were well known in Bethany. Sin embargo, Lázaro también se pudo enfermar. And Lazarus still got sick. Y no sé, pues, I'm sorry to spoil it for you. Perdónenme por arruinar la historia. Lazarus does die. Lázaro se muere. Pero el Señor Jesús, but Jesus, que tenía el poder sobre todas las enfermedades, but Jesus that has the power over all sickness, sin duda, él podría haber evitado esta enfermedad para la muerte de Lázaro. He could have said the word and avoided the sickness so that Lazarus wouldn't have died. Just like with the official son, he just said the word and he was healed. Como el hijo del hombre oficial nada más soltó la palabra y fue sanado su hijo. Al paralítico, get up. The paralytic man, hey, get up, párate. Con un pensamiento me puedo imaginar que lo pudiera haber sanado. With just a thought, he probably could have healed them. Pero no lo hizo. But he didn't. Jesús permitió que Lázaro estuviera enfermo. Jesus he allowed Lazarus to be sick. Jesús permitió que Lázaro estuviera con dolor, cansado, dolores de cuerpo, sufriera como cualquier otro hombre. Jesus allowed Lazarus to feel pain and body aches and tiredness and to suffer like any other man. Pero la enfermedad, la tribulación, la prueba, but remember, suffering, sickness, tests, trials, debemos recordar siempre, we always must remember que no es señal de que Dios está disgustado con nosotros. Sickness and suffering and pain is not a symbol, it's not a sign that God is unpleased with us. Es más, la tribulación, la prueba, la enfermedad, el sufrimiento es enviado para el bien de nuestras almas. Suena al revés, but instead the suffering and sickness and trial and hurt, instead it's allowed by God for the good of our souls. And it does sound backwards. Y Dios quiere y va a usar medios para reorientar nuestras
para reorientar nuestros afectos terrenales y dirigirnos a las cosas de arriba espirituales del cielo. He's going to use many different ways to reorient our affections to this world, from the affections of this world to the affections of the things of heaven, spiritual things above. Y lo que hace el sufrimiento, ¿qué hace? Nos debe, ojalá, nos debe de empujar a la Biblia, nos debe enseñar a orar con dependencia, con necesidad. What suffering should do, it should push us to His Word. It should push us to fervent, dependent prayer. It should push us to a need of God. El sufrimiento nos debe de ayudar a desarrollar nuestra fe y nuestra paciencia. What suffering should do, it should help us to develop and grow our faith and our patience. Y nos debe demostrar el verdadero valor de nuestra esperanza en Cristo. What it should do, it should reveal the true worth of our hope in Jesus. Creamos, let us believe que el Señor Jesús nos ama tanto, that God loves us so much, que cuando estamos enfermos, nos ama de igual manera que cuando estamos sanos. Let us believe that God loves us the same as when we're sick, as when we're healthy. Nos ama igual, good or bad. That's where we get in sickness and in health, in good and bad, we will love. Donde agarramos los votos de la boda, en bueno, en bien, en salud, en enfermedad. Because He does it. Porque Él lo modela primero. Desde el principio, recordemos, think back to the garden, en el jardín de Edén. Garden of Eden. No había enfermedad. There was no sickness. No había muerte. There was not death. Todo eso entró en el mundo por el pecado. All of that then came after sin. Adán y Eva escogieron desobedecer y depender de otra cosa fuera de Dios. Escogieron depender más en otra cosa. Adam and Eve, their sin was more turning their eyes away from the Lord and depending on something outside of God and reaching for something else. Y el resultado fue corrupción, dolor y la muerte. And the result of that was now corruption and pain and death. Y ellos fueron echados fuera del jardín. And sadly, they were cast out of the garden from God's presence. Echados fuera de la presencia de Dios. Ahora para vivir el resto de sus días en un estado caído. And to live out the rest of their days, their years in a fallen state in this world. Pero Dios incluso, todavía en su misericordia, and God still in His love, still in His mercy, ¿qué hizo? Cubrió con pieles sus cuerpos, su vergüenza, su pena, su pecado. God in His faithfulness and His mercy, He still in His grace covered their sin, covered their nakedness, covered their wrong. Porque, ¿qué hacía eso? El hecho de que sacrificó algo para cubrirlos. The fact that something was sacrificed to cover them apuntaba hacia un sacrificio más grande en Cristo. That sacrifice pointed to a greater sacrifice that was Jesus Christ. Vemos a la vida de Job. We look at the life of Job. La Biblia nos dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. The Bible tells us that Job was a perfect and righteous man, fearful of God. He turned away from evil. Y sin embargo, Dios permitió que sufriera. ¿Por qué? And still, God allowed suffering to reach Job. Why? Was it because God was upset with Job? Tal vez Dios estaba disgustado con Job. Tal vez Dios se le olvidó a Job cuidar de él. Maybe God forgot to take care of Job that day. Por si no saben, la respuesta es no. The answer is no, just FYI. Pero ¿qué quería hacer Dios? Quería mostrar su gloria y llevar a Job a confiar más profundamente en Dios. God wanted to it wasn't about
Let me test you, see if you love me. I want to take you to show you my glory and take you to a deeper trust in me, Job. Even loving Jesus, even being loved by Jesus, even being a good and holy person, justified and made righteous in His eyes, we're still going to face and go through suffering. Aún siendo personas que amamos a Jesús, que somos amadas por Jesús, siendo justificadas y santas y justos en los ojos de Dios, todavía vamos a enfrentar sufrimiento y todavía vamos a pasar por sufrimiento. Es la verdad. That's the truth. Why? Because God doesn't love us. ¿Por qué? Porque Jesús no nos ama, Dios no nos ama. No. Because He loves you, He allows suffering. ¿Por qué nos ama? Él permite el sufrimiento. It sounds backwards. Sé que suena al revés. Think of His only Son. Piensen en el unigénito Hijo de Dios, in God's begotten Son. God loved the Son. The Son loved the Father. They were one. Dios amó al Hijo. El Hijo amó al Padre. Pero eran uno. But you could argue that He went through the most suffering of all. Podemos decir que Jesús pasó el sufrimiento más grande de todos. Because it says, He made Him who knew no sin to become sin for our righteousness. ¿Qué dice acerca de Jesús? El que no conoció pecado, lo hizo en pecado para nuestra justicia. That sounds pretty unfair. Eso suena bastante al revés. Let's look at what Paul writes about suffering. Miren lo que escribe Pablo acerca del sufrimiento. 2 Corinthians, 2 de Corintios. Chapter 12, versículo 12. Dice, tres veces rogué al Señor que me quitara, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. For the sake of Christ, and I am content with my weaknesses, insults, hardships, persecutions, calamities, for when I am weak, I am strong. And look at how beautiful the grace of God is. Miren qué tan hermosa es la gracia de Dios. Because even in the suffering that we cause in our own life, porque incluso con el sufrimiento que nosotros mismos causamos en nuestras vidas, de culpa de nadie, no one's own fault but ours, nadie culpa de nadie sino de nosotros. David was not a perfect man. David no era un hombre perfecto. He made a lot of mistakes. Él cometió bastantes errores. But the Bible calls him a man after God's own heart. Pero la Biblia habla de David, le dice un hombre conforme al corazón de Dios. He was a called man. Incluso en sus errores, él era un hombre llamado por Dios. And the grace of God still allowed him to be used. Y en la gracia de Dios todavía lo permitió ser usado por Dios. He knew in his heart, él sabía, conocía en su corazón, el lugar donde él pertenecía, the place where he belonged was with God. El lugar donde él pertenecía era con Dios. So then, entonces, la aflicción
nunca significa que Jesús deja de amarnos. Affliction never means that God stops loving us. Lo repito, la aflicción nunca significa que Jesús deja de amarnos. Affliction never means that Jesus stops loving us. Al contrario, on the contrary, or contrary, muchas veces es el sufrimiento donde su gloria brilla con más poder. It's in the suffering sometimes where His glory shines the brightest. Número uno, el sufrimiento no niega el amor de Dios, lo revela. Suffering does not deny God's love, it reveals it. Because we suffer, it doesn't mean God doesn't love us. It's going to reveal how much He loves us. Porque sufrimos no quiere decir que Dios no nos ama, no. Va a mostrar cuánto Dios nos ama. Versículo 3, verse 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. They call for Jesus, Lord, the one whom you love is ill, he's sick. Les hago la pregunta, I ask you a question. Cuando alguien se enferma, ¿qué es lo primero que hacemos? What's the first thing we do when somebody gets sick? Buscamos al doctor, al médico, we go to the doctor, making a doctor's appointment. Unos, un té de manzanilla, some you get the chamomile tea. Otros van con tal doña porque tiene una receta. You go with that lady down the street, the corner house, that she has the magic potion. Otros al CVS. The migraine pills, Excedrin on. Otras personas, no voy a decir quién, otras personas se van de compras. Some people, I don't say who, they go shopping. That's going to heal me, eso me sana. Y en este día, en esta época, te quieren vender un remedio para todo. I think today there is a medicine, an antidote for everything. En esta época, si estás alto, pues para estar chaparro. If you're tall, well, here's something to be short. If you're short, here's something to be tall. Si estás bajo, pues algo para estar alto. Si estás más rellenito, pues para estar menos rellenito. If you're a little, stocky, to be less stocky. Si quieres ser más inteligente, tómate esto. Si quieres, you want more energy, take this. Y en esta época de tecnología, in this stage of technology, podemos lograr encontrar una respuesta en segundos. We can find the answer to anything in seconds. I did not practice this before. No practiqué esto antes. Let's see how it goes. A ver cómo me sale. Hey Siri, what's 1,233,493 divided by 9? 1,233,493 divided by 9 is approximately 137,054.7777. Así de rápido. That fast. And slowly but surely, it seems as this world has taught us to depend less and less and less and less on Jesus. Despacio pero seguro, parece que este mundo nos ha enseñado a depender menos y menos y menos y menos en Jesús. And some people in their suffering, well, they don't do any of the other things, but maybe they allow anxiety to silence them. Hay unas personas en el sufrimiento no hacen las otras cosas, pero tal vez dejan que la ansiedad los calle. Some people will shut down and shut out. Unas personas se cierran y se cierran, se apagan y echan otros fuera.
And I'm not saying that making time for yourself is a bad thing, because Jesus spent many times alone with his Father. Y no estoy diciendo que apartándonos a estar a solas es malo. Jesús hizo eso mucho, estar a solas con su Padre. But it was to pray with the Father. Pero era para orar con el Padre. He was seeking help outside of him. Él estaba buscando ayuda, auxilio fuera de él. In his human nature, en la naturaleza humana de Jesús, he knew he couldn't do it alone. En su naturaleza humana, él conocía que de su naturaleza humana no lo podía hacer solo. Unos quieren estar solos y está bien. Some want to be alone, and it's okay. But it may not be the healthiest to stay alone. Pero no, tal vez no es lo más saludable estar solos. En el caso de Lázaro, Marta y María sabían exactamente a quién correr y a quién buscar. In the case of Mary and Martha with Lazarus, they knew exactly who to go to, who to seek out. Ellas, en el caso de ellas, in their case, no corrieron primero a los médicos, ni buscaron consejos de los vecinos, ni empezaron a hacer decisiones sin consejos, sin pensar. In their case, they didn't go first run to the doctor and look for the neighbor's counsel or try to make irrational decisions. Ellas mandaron un mensaje a Jesús. They sent a message to Jesus. Y unos pueden decir, pues miren, ellas buscaron a alguien más, ellas buscaron a alguien más, buscaron a Jesús, pero no estaban solas. Well, look, they looked for Jesus, yeah, but they weren't alone. They didn't do it alone. No la hicieron solas. Tenían comunidad buscando a Jesús. They had community to go and seek Jesus together. Es mucho más difícil pasar algo, sufrimiento, solo que con comunidad. It's much harder to go through suffering alone than with community. Jesús diseñó el cuerpo de Cristo. Jesus designed the body of Christ. No hizo la mano de Cristo. No nos llamamos, somos la mano de Cristo. We don't call ourselves the hand of Jesus. Or we don't call ourselves the foot of Christ. No nos llamamos el pie de Cristo, o los ojos de Cristo, or the eyes of Jesus. Somos el cuerpo de Cristo. We are the body of Christ. Somos mucho más efectivos como cuerpo de Cristo que individuos de Cristo. We are much more effective as the body of Christ than individuals for Christ. And yes, we all have a different role. Y sí, cada quien tiene un papel diferente, ojo y boca y pie y dedo y cerebro y boca y mano. Yeah, we all have a different function, eye and ear and mouth and foot and hand, pero juntos obramos mucho mejor. But together we work much better. Miren cómo David dependía de Jesús, de Dios. Look what David wrote in his Psalm 91, Salmo 91, versículo 2, verse 2. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. It says, I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Miren las palabras de Jesús from his mouth, the words of Jesus from his mouth, of what to do in these types of moments, and qué hacer en estos tipos de momentos. A lot of times we look for solutions in the Bible. This is one of them. Muchas veces buscamos soluciones para nuestros problemas. Esa es una de las recetas. Here's your recipe. Aquí está la prescripción. Here's your prescription. Mateo 11:28. Matthew 11:28. He says, come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls.
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. For my yoke is easy and my burden is light, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Job, en medio de su sufrimiento, no entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Job, in his suffering, he didn't completely understand why he was suffering. Pero una cosa sabía muy bien, una cosa hizo bien, perdón. But one thing he did very well. Él se postró delante de Dios. He knelt before the Lord. David, cuando pecó y cargaba la culpa, escribió. David, when he sinned and he carried the weight of his guilt, he wrote, "A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. To you, O Lord, I cry, and to the Lord I plead for mercy." Y para las hermanas de Lázaro, and for the sisters of Lazarus, ellas nos enseñan que el primer paso siempre debe de ser correr a Cristo. Our first step should always be to run to Christ. It's no different for us. No es diferente para nosotros, es igual. Número dos. En la aflicción, corre hacia Jesús. Él es tu fortaleza y refugio. In affliction, run to Jesus. He is your fortress and refuge. Él es tu mejor amigo. He is your best friend. Él es tu refugio. He is your refuge. Él es tu esperanza segura. He is your hope that is secure. Entonces, si en la aflicción debemos correr a Jesús, so if during affliction we're supposed to run to Jesus, ¿qué pasa cuando Él no responde en el tiempo que esperamos? So if we're still run to Him during affliction, what happens when He doesn't answer in the right time? ¿Qué pasa cuando oramos pero parece que el cielo está cerrado y silencio? Okay, so what happens? What do we do then when we pray and we get silence? Like heaven's closed today, sorry. When Jesus heard it, He said, "This illness doesn't lead to death. It's for the glory of God, so that the Son may be glorified." Jesus loved Martha and Mary and Lazarus. So when He hears that Lazarus is ill, He stays 2 days longer where he was. Jesús amaba a María, a Marta, a Lázaro. Y cuando oye que estaba enfermo, se quedó 2 días más donde estaba. What? ¿Qué? It's like, yeah, give me 2 extra nights. Dame otras 2 noches. Acabamos de leer que Marta y María y Lázaro aman a Jesús. Y dice que Jesús ama a Marta, María y Lázaro. Entonces, ¿por qué se esperó 2 días más? We just read Mary, Martha, Lazarus love Jesus. Jesus loves Mary, Martha, and Lazarus. Why does He stay 2 more days? God, if you love me, then why? Jesús, si me amas, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se subió al camello más rápido y vámonos? Why didn't He order the fastest horse or camel around and let's go? ¿Qué era el propósito de esperarse? What was the point of waiting? Si Jesús tiene el poder para sanar, alimentar, caminar sobre el agua, puede ayudar a Lázaro. If Jesus has the power to heal, to feed, to walk on water, He can help Lazarus. Why did He wait? ¿Por qué se esperó? I'm not a very patient person. Yo no soy una persona muy paciente. I hate waiting. Odio esperar. I hate waiting for food. Amen. Odio esperar por comida. I hate waiting in traffic.
cómo odio en el tráfico. And I think I also hate waiting on God. Y creo que también, y la palabra es fuerte, pero creo que también odio esperar en Dios. Because I want answers now. Quiero respuestas rápido. I want quick deliverance. Quiero ser deliverance. Quiero liberancia. Quiero la respuesta rápido. I want instant healing. Quiero sanidad instantánea. Is that a bad thing? ¿Es algo malo desear eso? La Biblia nos da varios ejemplos de personas que negaron esperar en Dios y las consecuencias. God gives us the Word gives us a few examples of people that did not wait on God and those consequences. Abraham y Sara no pudieron esperar al hijo prometido. Entonces, en lugar de confiar en Dios, ellos intentaron ayudar a Dios. ¿Y qué sucedió con Agar? Pues conflictos, celos, un descontento que hasta el día de hoy existe entre naciones. Abraham and Sarah, they didn't want to wait on the promised son from God, so they seek out help. And what happens? Conflict, jealousy, and a disagreement and conflict between nations that exist till this day. El rey Saúl debía esperar que Samuel ofreciera el sacrificio, pero se puso nervioso y se apresuró y le costó el reino. Saul didn't want to wait on Samuel's sacrifice, so he gets nervous, he hurries everything up, and that cost him the kingdom. Los israelitas en el monte Sinaí se cansaron de esperar a Moisés que regresara. The Israelites, they were tired of waiting Moses to come down from Mount Sinai. Entonces ellos construyeron su propio ídolo, un becerro de oro. So they get tired of waiting, they built up their own idol, a golden calf. Un momento de impaciencia los llevó a la idolatría, al juicio y la muerte. A moment of impatience leads them to idolatry, to judgment, and to death. And there's many more examples. Y hay muchos más ejemplos en la Biblia. But do you see the pattern? Pero vemos el patrón. Impatience blinds us. La impaciencia nos ciega. When we try to rush ahead of what God produces. Cuando tratamos de adelantarnos de lo que va a producir Dios. It results in more mess than bless. Resulta en más mess. Resulta en más deshacer la bendición de Dios o en mucho más mugrero que la bendición, desastre, muchas gracias, más desastre que la bendición de Dios. Anybody that likes to cook? ¿Alguien, las personas que les gusta cocinar? During COVID, when everything shut down, si se recuerdan cuando COVID todo se cerró, pues me afané. Me enteré de cómo ahumar las carnes. I got into smoking meats during COVID y pues aprendí un poco de cómo ahumar las carnes. I learned a little bit about how to smoke some meats. But what is true of smoking brisket, lo que es verdad de ahumar el brisket, you can't rush the fire. No puedes apresurar el proceso. Because if you pull the brisket too early, it's tough, it's chewy, it's flavorless, and everyone's upset and they're blaming you. Porque si te apresuras el proceso, está duro, no tiene sabor, todos te van a echar la culpa que se hace perder la comida. But if you wait and you let the fire do its thing and render the fat and soften the meat and the bark forms, man, do you get the most amazing piece of food in the world. Amen. Si dejas que el proceso, que el fuego haga lo que tiene que hacer, la carne se eterniza, la gordura se hace bien suavecita, los sabores. Amen, Pastor. ¿Y qué pasa cuando nos ponemos a cocinar unas papas, un arroz, unos frijoles? Si se apresura, no dejan que se cosan bien, nadie está feliz. You try to cook some potatoes, some rice, some beans, and you rush the process, ain't nobody happy.
Waiting transforms the outcome. Esperar transforma el resultado. So why did Jesus wait? Entonces, ¿por qué se esperó Jesús? Jesus waited with Lazarus. Jesús se detuvo, esperó con Lázaro, not because he didn't care, no porque no le importó, but because he was preparing something greater. Pero porque estaba preparando algo más grande. Christ, I found this line from a theologian. It says, Christ is too wise a physician to make any mistakes. Encontré esta línea. Cristo es un médico demasiado sabio para cometer errores. Hay veces que vamos al doctor y nos recetan tal cosa y ni me encontraron esto, ni saben lo que están haciendo, pagan tanto dinero y ni saben los médicos. Right? You go to the doctor, they don't know what's wrong, and this test and that test, and they can't figure out what's going on. Christ is too wise a physician to make any mistakes. Cristo es un médico demasiado sabio para cometer errores. If he had rushed, Lazarus would have been healed of sickness. Si se hubiera apurado Jesús, tal vez Lázaro es sanado, but no one would have been able to see the power of resurrection. At least, not yet. Si se hubiera apurado, tal vez nadie hubiera visto el poder de la resurrección. Y a veces Jesús espera para que su gloria se manifieste más plenamente. Sometimes Jesus withholds and he waits so that his glory will be revealed even greater. Como Juan 9, el ciego que nació ciego, no era por el pecado, sino para que las obras de Dios se manifestaran en él. Se manifestaran en él. The man born blind, John chapter 9, it wasn't because he was a sinner or his parents sinned. That wasn't the result of blindness. It was because the works of God were going to be revealed in him. También con Juan 11, la muerte de Lázaro no terminará en la muerte, sino en resurrección para que el Hijo de Dios fuera glorificado. The sickness, the death of Lazarus was not going to end in death. It was so that the glory of God would be revealed. Aunque sí murió Lázaro otra vez a los fines de su vida, even though Lazarus did die again at the end of his life. But what was Jesus trying to show us? ¿Qué nos quería enseñar Jesús? A veces Dios permite que cosas empeoren antes de que mejoren. Sometimes God allows things to worsen before they better. No porque no nos ama, not because He doesn't love us, sino porque quiere mostrarnos una visión más amplia de su gloria. Vamos a enfocar tus ojos. Sometimes it's so He can show us a bigger glimpse of His glory and His power. Let's focus your vision here. Pero al esperarse, but by waiting, Lazarus would be raised. Lázaro sí fuera levantado. By waiting, God's glory would shine brighter. Al esperarse, la gloria de Dios resplandecería más brillante. By waiting, everyone would see that Jesus is not just a healer, He is the resurrection and the life. Al esperar, todos hubieran visto que Jesús no solamente es un sanador, sino Él es la resurrección y la vida. Número 3, your last point, el último punto. Podemos confiar en que el tiempo de Dios es para una obra mayor de su gloria. We can trust that God's timing is for a greater work of His glory. A delay is not a denial. Un retraso no es negación de parte de Dios. Silence is not His absence. El silencio no es la ausencia de Dios. And waiting is not wasted in God. Y el esperar no se pierde, el esperar no se pierde en Dios. Suffering does not deny God's love, it reveals it. El sufrimiento no niega el amor de Dios, sino lo revela. In affliction, run to Jesus because He is your refuge. En aflicción, corre hacia Jesús porque Él es tu refugio. And when waiting feels unbearable, cuando el esperar se siente que ya no puedes, recuerda, trusting Jesus' timing is trusting the heart of God.
Recuerden que confiando en el tiempo de Dios, de Jesús, es confiar en el corazón de Dios. Let's pray. Oremos. Gracias. Heavenly Father, thank you, Lord, for the power of your Spirit that reveals itself through your word. Gracias, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo que se revela por medio de tu palabra. God, thank you that your word transforms hearts and brings people to life. Gracias, Padre, que tu Espíritu transforma corazones y trae personas a vida, from death to life, de muerte a vida, from darkness to light, de la oscuridad a la luz. And God, we pray that your Holy Spirit would manifest itself in your people. Oremos, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo se manifieste en tu pueblo, Señor. Would you continue to reveal yourself to us? Continúa a revelarte en nosotros, in how you interact with us, and cómo te mueves con nosotros. God, I pray for healing if there is healing needed. Padre, oro por la sanidad si se necesita. God, would you draw near to the broken heart? Dios, acércate al corazón caído. Help us to run to you. Ayúdanos a correr a ti. Thank you for reminding us that you love us in the middle of suffering. Gracias por recordarnos que nos amas aún en el sufrimiento. And help us to wait in you. Ayúdanos a esperar en ti, Señor. We pray all of this in the powerful name of your Son, Jesus Christ. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo poderoso. Amén. Amen. Amen.